A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño al que la educación religiosa lo hizo solitario y desconfiado, y siempre pensó que estaba lleno de pecados, y entonces luchó por alcanzar la salvación de su alma. Para lograrlo, pensaba debía estudiar lo más grande que, según él, Dios había hecho: el cosmos, la inmensidad de la noche con sus estrellas y planetas. Con el tiempo, se convirtió en profesor de matemáticas, pero era un fracaso. Nadie le entendía y era enredado y gruñón, y pronto quedó sin alumnos. Para completar, sus afirmaciones matemáticas no fueron del agrado de la iglesia y tuvo que huir para escapar de la Inquisición. Su madre también, una mujer de más de 70 años, pasó varios años encarcelada y encadenada, acusada de brujería, y estuvo a punto de ser llevada a la hoguera. Este hombre se llamaba Johannes Kepler, gran astrónomo alemán. Nunca tuvo dinero, tuvo una precaria salud y su matrimonio no era el más feliz. Y aún así, calculó la órbita de los planetas y su recorrido alrededor del Sol. Todo su equipo era un trozo de hilo y un fragmento de metal en un extremo que sostuvo con un brazo estirado durante muchas horas, muchas noches, a lo largo de muchos años, para poder calcular lo imposible. Con aquel trozo de hilo, Kepler descubrió, por ejemplo, que los planetas giraban alrededor del Sol, no describiendo un círculo, sino una elipse. Estos y otros descubrimientos echaron por tierra afirmaciones equivocadas que se creían ciertas durante más de 2000 años. Kepler estaba muriendo un día como hoy, 15 de noviembre de 1639, y aunque sumergido en la noche de los tiempos y el silencio, los planetas, en su sempiterno movimiento, proclaman su gloria y su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Legisladoras impulsarán juicio político contra la ministra del Trabajo por suspensión de Verónica Abad. En el caso Nene, hijo y asesor de la vicepresidenta Verónica Abad reciben dictamen acusatorio como autores directos de oferta de tráfico de influencias. Gobierno busca socio privado para que opere el campo Amistad. En política internacional, efemérides de noviembre. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Roberto Aguilar, la ministra y la usurpadora. Noticias internacionales. Noticias del día. Legisladoras impulsarán juicio político contra la ministra de Trabajo por suspensión a Verónica Abad. 4 legisladoras de varias bancadas impulsarán un juicio político contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por la resolución administrativa que suspendió sin sueldo por 5 meses a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas. Sucede un día después de que la Asamblea Nacional, con 86 votos, rechazara el sumario administrativo con el que esa cartera de Estado sancionó con 150 días de suspensión a la vicepresidenta Verónica Abad. Este 14 de noviembre del 2024, las asambleístas Yairén Noriega de la Revolución Ciudadana, Carla Cruz del Partido Social Cristiano, Mariana Yumbay de Pachacuti y Cristina Chávez, independiente y suplente de César Umajinga, ingresaron una solicitud de juicio político en contra de la ministra al acusarla al menos de 6 causales de incumplimiento de funciones. Noriega dio a conocer que la solicitud tiene 44 firmas de respaldo. Acusan a la ministra Núñez de supuesto incumplimiento de funciones por estas motivaciones: arrogarse funciones porque la Constitución señala a la Asamblea como el juez natural de los funcionarios de elección popular; haber creado por acuerdo ministerial el 11 de septiembre un procedimiento especial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular; haber sancionado a Abad con 150 días de suspensión cuando el tiempo máximo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público es de 90 días. El vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera, dijo que no se ha establecido una fecha para que la ministra Núñez comparezca ante el Pleno, como señala la resolución aprobada el miércoles. Dio a conocer que el acuerdo de las bancadas fue que sea de forma inmediata, por lo que considera que la presidenta Viviana Veloz hará la convocatoria antes que finalice el mes.
En el caso Nene, hijo y asesor de la vicepresidenta Verónica Abad reciben dictamen acusatorio como autores directos de oferta de tráfico de influencias. Como autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias es como ubicó la tarde de este jueves en un dictamen acusatorio el fiscal Leonardo Alarcón a Francisco Sebastián B.A. y Daniel Lenín R.P., hijo y asesor respectivamente de la vicepresidenta de la República Verónica Abad. El dictamen de Alarcón se dio un día después de que la jueza anticorrupción Carol Zambrano decidió declarar la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento dentro del caso denominado Nene. En la audiencia pública que se instaló la tarde de este 14 de noviembre de 2024, empezó a evacuarse la etapa preparatoria de juicio en la que no solo se escuchará el dictamen del fiscal, sino en qué consiste la acusación y cuáles son los elementos de prueba que mantiene la Fiscalía para pedir que ambos procesados sean llamados a juicio. La jueza Zambrano, en la primera jornada de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Nene, decidió rechazar el vicio de nulidad expuesto por la defensa del ex asesor de Abad. El proceso penal del caso Nene arrancó el 22 de marzo pasado con la detención del abogado de 28 años Francisco Sebastián B.A. bajo cargos del delito de oferta de tráfico de influencias. Gobierno busca socio privado para que opere el Campo Amistad. El gobierno de Daniel Noboa lanzó a licitación el Campo Amistad ubicado en el Golfo de Guayaquil, informó el viceministro de Hidrocarburos Guillermo Ferreira el 13 de noviembre del 2024 en un evento del sector petrolero en Quito. Ferreira aseguró que ya fueron enviadas las licitaciones a empresas públicas internacionales como la estadounidense ExxonMobil, la empresa estatal de Azerbaiyán SOCAR, por sus siglas en inglés, el grupo chino Sinopec, la francesa Total Energy y la británica Shell. El Ministerio de Energía está autorizado a negociar activos o campos siempre y cuando sean empresas estatales e internacionales, explicó el viceministro de Energía. Las empresas invitadas a participar en esta licitación tienen hasta finales de noviembre para responder al Estado. Luego se firman los acuerdos de confidencialidad y el ministro entrega la información respectiva. El plazo que tendrán las compañías estatales para presentar las ofertas económicas es hasta el 31 de marzo del 2025, detalló Ferreira. Posteriormente se pasa a las etapas de selección, evaluación y adjudicación. La producción actual del Campo Amistad es de alrededor de 21 millones de pies cúbicos de gas natural por día, proveniente de 3 de los 17 pozos perforados. Con la entrega de la operación a un inversionista privado, el gobierno prevé incrementar la producción de gas natural en ese campo operado actualmente por Petroecuador. Desde el gobierno de Guillermo Lasso se han intentado buscar un inversionista privado para el Campo Amistad. Incluso se lanzó un proceso de licitación, pero se declaró desierto. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industriales, Producción y Empleo. El tema del que habló, el desarrollo de la Cumbre Iberoamericana 2024. Escuchemos lo que dijo. Yo realmente le nombraría a la Cumbre Empresarial como todo un éxito. Tuvimos más de 1.270 inscritos a la Cumbre Empresarial, de los cuales un poco más del 60% era obviamente del Ecuador, pero casi un 40% del resto de países de Iberoamérica. Tenemos empresarios y representantes gremiales sumamente importantes de los 22 países de Iberoamérica. El día de ayer inició la cumbre con exposiciones relacionadas a la empleabilidad y a la sostenibilidad. El día de hoy tendremos charlas relacionadas a la inclusión y a la innovación. Y el cierre hoy tarde con la presencia de los presidentes que podrán asistir a la cumbre presidencial, y también tengo entendido que el rey de España, para el cierre y el traslado de la presidencia pro tempore hacia España, donde se va a realizar la siguiente cumbre empresarial y la cumbre de presidentes. Así que realmente, Verónica, en relación a la cumbre empresarial, todo el éxito que es más por encima de lo que esperamos. Llegaron ayer 600 empresarios, hoy esperamos 400 más, así que realmente se ha podido lograr durante estos casi 6 meses de organización un evento que
Para Cuenca es inédito, porque no se lo había realizado en Cuenca un evento de este tipo. Obviamente han habido congresos y eventos de otros sectores, pero un evento en donde aglutinen a gremialistas, a empresarios, que puedan conversar, que puedan trasladar experiencias, que puedan compartirnos ideas de cómo solventar no solamente la crisis eléctrica, porque el Ecuador no solamente tiene y ha tenido situaciones en temas eléctricos, sino muchos otros problemas más que nos pueden ayudar también desde el lado privado, no solamente a presentar propuestas, sino a ejecutar proyectos y programas que puedan beneficiar a la mayoría. Bueno, enhorabuena por esta cumbre, por este encuentro empresarial iberoamericano que se desarrolla en Cuenca. Ha habido mucha expectativa, por supuesto, y a propósito de esta crisis, hay quienes también dicen toda crisis representan oportunidades y que esto es una oportunidad muy grande, ¿no? Para que se consigan cosas buenas. Ahora, entiendo que el marco de este encuentro empresarial iberoamericano es justamente impulsar la empleabilidad, liderar el cambio en la región y para seguir avanzando, ¿no? Y construir un mejor futuro para toda la gente y sobre todo para los jóvenes. ¿Qué oportunidades cree que se pueda lograr a partir de este encuentro empresarial? ¿Cuáles son los objetivos, las metas y bueno, cuáles son las expectativas también de lo que se está desarrollando? Bueno, realmente hay muchas e interesantes propuestas que se han conversado. Hemos tenido expositores muy interesantes de diferentes países que nos han presentado las formas, las políticas, los programas que han estado incentivando, como usted bien indica, la empleabilidad, pero no solamente eso, relacionado también a la sostenibilidad, que es parte trascendental del proceso productivo. En este momento, una empresa que no es sostenible, es muy difícil que pueda tener mercados abiertos en el exterior, porque ahora tener certificados verdes, la inclusividad, ni se diga la tecnología, son características que si las empresas no las comienzan a adoptar, pues realmente los mercados exteriores especialmente se comienzan a cerrar. Así que de esas ideas, de esas experiencias es donde aquí en el Ecuador, desde Cuenca también obviamente estamos muy interesados en comenzarlas a implementar. Y le voy a poner un ejemplo. El día de ayer el presidente de la Organización Internacional de Empleadores habló de la formación dual como una herramienta bastante práctica y útil para reducir el desempleo juvenil. No sé si usted conoce, pero el 65% de estudiantes que se gradúan en las universidades en el Ecuador no tienen un empleo atado a su carrera universitaria. Eso quiere decir que o son subempleados o son desempleados o están en la informalidad, el 65%. Entonces, si no se solventa este problema con herramientas que puedan reducir el desempleo juvenil, realmente el problema va a ser cada vez mayor. Y la única forma de hacerlo es tratando de cruzar la oferta académica con la demanda laboral, hacer carreras que realmente el sector productivo necesite y comenzarnos a adaptar desde lo académico a lo que las empresas están necesitando en temas operativos, administrativos, desarrolladores, innovadores, etcétera, y con eso esta oferta académica y la demanda laboral van a comenzar a llegar a un punto de cruce en donde la mayoría de estudiantes puedan encontrar un empleo formal porque la empresa los está solicitando en el mercado laboral. Yo creo que eso es una herramienta que se la viene implementando en el Ecuador hace 20 años, pero que han sido muy esporádicos. Nosotros como Cámara hemos sido los líderes de formación dual a nivel nacional, pero no han habido políticas públicas, ni tampoco han habido otros gremios, o ha habido muy pocos gremios a nivel nacional que quieran implementar este tipo de sistemas que les van a ahorrar bastante tiempo, bastante dinero a las empresas en encontrar personas capacitadas. Entonces, estas ideas son las que resultan bastante interesantes y en los temas que se van a tratar en la cumbre es del objetivo de tener este tipo de experiencias para poderlas trasladar a cualquier tipo de gremio y empresa, desde la micro hasta la gran empresa. Carlos Pérez García, exministro de Energía y Minas, en Radio Sucesos, habló de la crisis energética que aqueja a nuestro país. Veamos la nota. Sí, la situación del país en este momento en asuntos energéticos es complicada. Esto se veía venir de mucho tiempo atrás. En el 2018 ya tuvimos un problema donde hubo una sequía y los embalses llegaron al 10% de la cota de agua, entonces ya fue un aviso.
Obviamente, como fue diseñada la estrategia energética y depender tanto de la hidroelectricidad, creo que fue un error y no tener energías de respaldo como serían las otras energías renovables, eólica, solar y la energía térmica, y sobre todo de gas, que es la más barata y más eficiente. Entonces, eso con la falta de lluvia y al estar la mayoría de los embalses en la zona oriental, que son básicamente parte de un solo tren hídrico que son los ríos del oriente, nos tiene ese momento en este problema. Han habido, como le digo, ya avisos anteriores y lamentablemente todos los trámites burocráticos por los cuales tiene que pasar el país no han permitido que se desarrollen a tiempo los proyectos que estaban en el plan maestro de electricidad, el cual lleva por lo menos 5 años de atraso en la ejecución de los diferentes 5 años de atraso, pero ¿cuánto tiempo estaba ya listo en papel para ser ejecutado? Mire, cuando yo salí del ministerio en la presidencia de presidente Moreno y luego siguió el ministro Ortiz, quedaron alrededor de 1.400 megavatios adjudicados, listos. Le hablo, por ejemplo, Sarapuyo, que ese sí está operando, Huacachaca también. Pero de ahí nosotros arrancamos el proyecto Toachi Pilatón, que estuvo parado por tanto tiempo. Ese proyecto debía haber estado listo en 2 años, luego de que se negoció con la empresa esta Tashmash rusa, luego de la terminación de Interrao, que era otra empresa rusa. Han pasado 5 años casi y recién ahora se está llenando el embalse, entonces hay un retraso en ese proyecto. Se presentó el proyecto de Termogas Machala para subir de 250 a 430 con la importación de gas y hubo gente que se opuso totalmente a que ese proyecto se haga y hasta el día de hoy no se ha hecho nada al respecto. Tenemos los proyectos del solar, del Aromo y el eólico de Villonaco que fueron licitados, adjudicados hace 4 años y están parados porque las empresas para poder ejecutar el proyecto pidieron una garantía soberana, la cual el Estado no estaba dispuesto a dar. Eso no fue parte de la licitación y fue un requisito que las empresas hicieron con posterioridad para poder conseguir el financiamiento de estos proyectos. Y como esos hay el proyecto de 400 megavatios el ciclo combinado para el área de Guayas, se licitó, vino la recepción de interesados, no se ha ejecutado. Entonces, usted puede ver que hay más de 1.200 megavatios que debieron haber estado listos hace 2 años, operando ya, y que hasta el día de hoy ni siquiera han arrancado. Entonces, eso muestra cómo se ha venido, a pesar de que están en papel, están listos. Mire, la interconexión con Perú es otra, 500 kb, que nos hubiera solucionado el problema. Eso quedó listo esperando el financiamiento del BID. Acaba de salir recién 5 años después el financiamiento del BID. Entonces, Perú tiene todo listo. Yo acabo de volver de Perú reuniéndome con la gente allá. Ellos ya tienen licitado, adjudicado, listo y no arrancan porque obviamente tienen que llegar las 2 conexiones juntas a la frontera, sino que lleguen de Perú y no de Ecuador no sirve de nada. Entonces eso le muestra que todos estos trámites burocráticos que se dan en el Estado, los requisitos o la lentitud o quién sabe, oigo comentarios de intereses protervos de ciertos grupos políticos que han hecho que caigamos en esta situación y que hoy el país esté pasando por lo que todos conocemos. En Impacto Informativo, Santiago García, analista económico, habla de las medidas de alivio económico causadas por los apagones. Veamos la nota. Bueno, yo creo que el gobierno está tratando de encontrar varios mecanismos, llamemos de alivio. Recordemos, hace poco, la semana anterior, sacó ya un decreto ejecutivo para lo que es el alivio financiero. Básicamente 90 días para que todos nosotros, todos aquellos que tenemos deudas con el sistema financiero nacional, público, privado y también con las cooperativas de ahorro y crédito, se pueda refinanciar caso a caso
el tema de lo que significa posponer la deuda para el próximo año 2025. Me parece que incluso en ese tema de alivio netamente financiero, Edgar, hay que recordar asimismo a principios o a finales del mes de octubre, la propia Asociación de Bancos, Asobancas, dijo voluntariamente vamos a encontrar mecanismos. Pero esa decisión de la Asociación de Bancos se viabiliza con la decisión de la Junta Financiera, la Superintendencia de Bancos y, por cierto, el Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces, como que ¿cómo decirlo? La disposición desde la presidencia es a viabilizar, en primer lugar, el tema financiero, porque, Edgar, la tasa de morosidad se ha disparado completamente en el sistema bancario, en el sistema cooperativo de ahorro y crédito. Entonces, si hay un incremento, todos entendemos esta crisis energética no es gratis, no es que no pasa factura, hay muchos negocios, muchas personas que han perdido ingresos. Entonces, Edgar, ese es el primer punto. Me parece que es importante que la ciudadanía entienda que alivio financiero este momento ya está en marcha por todos, digamos, por todos los lados, desde el lado oficial, desde el lado del propio sistema financiero. Así que eso es la primera instancia. Y ya lo otro... Pero esto es optativo de las personas que tienen sus diferentes obligaciones ante el sistema financiero, ¿o se viabiliza mediante el propio sistema que empiece a localizar a sus clientes y decirles, usted quizá puede estar en problemas? Bueno, lo que pasa es que ya tenemos experiencia, Edgar. Hay que recordar que los alivios financieros ya se dieron en la pandemia del COVID-19. Entonces ahí fue algo parecido. Entonces ya se aprendió la lección, se conocen las metodologías. Número uno, tiene que, ¿no es cierto?, haber buena voluntad de pago del cliente. Es decir, no es a la brava, sino buena voluntad. Tengo estas dificultades, no puedo pagar estas cuotas de noviembre, diciembre. Entonces, número uno. Número dos, tiene que ser caso a caso, Edgar. En toda la reglamentación, me parece que es lo correcto, es caso a caso, o sea, tiene que revisarse el caso de persona A, B, C, ¿sí? Y tercero, tiene que haber de por medio, ya sea la solicitud del beneficiario o por iniciativa, dice la legislación, o por iniciativa de la entidad financiera. Es decir, la entidad financiera le puede llamar y decir, mira, aquí vemos que hay un atraso, entonces te pedimos, acércate o acérquese a las oficinas o por teléfono, como sea. Entonces le proponemos un proceso de refinanciación. Ahora, Edgar, es muy importante porque algo yo sé que es técnico, pero este mecanismo, llamemos de alivio, le permite al sistema financiero pasar el registro de mora, que hoy ya debería registrarse, pasarlo para el próximo año, ¿cómo decirlo? No registrarlo. Si vuelve a fallar, qué sé yo, en febrero, en marzo de 2025, pues habrá que registrar. Pero hoy ya no registro mora. Entonces eso también le da cierta, digamos, no tranquilidad absoluta, pero me parece que es muy razonable que el sistema financiero no entre en un estrés, ¿no? O sea, en sentido de que sigue subiendo la mora, la imposibilidad de cobrar. Entonces las cuentas un poco los técnicos decimos se estresan igual que las personas. Entonces es un doble lado aquí, ¿no? Es por los ciudadanos que, bueno, sentimos un alivio, y también por el propio sistema financiero que puede hacer su registro, porque está normado por la ley. Usted el día siguiente que no pagué mi cuenta a la tarjeta de crédito, se registra como mora. Entonces, al entrar en procesos de alivio, este registro ya se pospone y no se registra por parte del sistema financiero. Bajo la esperanza, Edgar, ¿por qué se hace eso? Bajo la esperanza de que febrero, marzo del próximo año, porque el decreto dice 90 días, entonces, en esos meses del próximo año, bueno, esperaríamos que la situación mejore, ¿no? Global Hoy con Alan Catey. Efemérides de noviembre. Para la historia de Europa y del mundo, el mes de noviembre, con una separación de 2 días, pero de 81 años, nos recuerda como el 11 de noviembre de 1918 se firma finalmente el armisticio con el que concluirá la Primera Guerra Mundial, tras 4 años de una devastadora y brutal guerra que marcaría con precisión
el inicio de un proyecto continental, el suicidio de Europa y su paso a la intrascendencia tras 4 siglos de su incontenible ascenso a la dominación mundial por la superioridad que la ciencia y la tecnología desarrolladas tras el Renacimiento le proporcionaron. La llamada Gran Guerra, que arrancó 4 años antes, en 1914, tras el asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y de su esposa, fue el final del siglo de relativa paz europea entre la caída final del proyecto imperial de Napoleón tras su derrota en Waterloo en 1815 y 1914. Ese siglo vería el nacimiento de 2 estados, producto de la reunificación de los dispersos reinos, principados, ducados, en que Italia y Alemania se habían fraccionado durante toda la Edad Media. Coincidencialmente, ambos se reunifican casi al mismo tiempo, en 1870 y 71. Llegan algo tarde al reparto de África, el campo donde Europa entra a competir como una válvula de escape a sus conflictos internos, pero ciertamente tratan de ponerse al día en Eritrea y en Etiopía los italianos, en Namibia y en el África suroriental los alemanes, buscando armar de alguna manera sus propios imperios coloniales. Pero al interior del imperio alemán existe una corriente muy fuerte que propone la expansión dentro de Europa, en el este, a costa de los eslavos. Este Drang nach Osten estará presente en el pensamiento estratégico alemán, incluso sobreviviendo al imperio para incorporarse al ideario nacional socialista con su visión de la búsqueda del espacio vital en el este, con la ocupación de las tierras eslavas desde la frontera con Polonia a los Urales. La guerra traerá el desmantelamiento de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y del ruso. En los 3 primeros sería la derrota militar la que origina su disolución, y en el segundo de alguna manera también, pues la caída del zarismo se produce tras las derrotas que sufren los ejércitos rusos, que llevan primero a la Revolución de Febrero con Kerensky a la cabeza, para luego dar lugar a la Revolución de Octubre, así llamada por estar referida al calendario ruso. En el calendario gregoriano, en uso en prácticamente todo el mundo, la revolución se produce, oh sorpresa, en el mes de noviembre de 1917. Concretamente, arranca el 7 de noviembre, con lo que tendríamos ya 2 fechas en tal mes, en este caso apenas separadas por 1 año y 4 días, que han sido decisivas en la historia europea. Pues el 11 de noviembre de 1918, la matanza de decenas de millones de soldados y civiles llega a su fin, tras pronunciamientos militares en Austro-Hungría y Alemania, resistiéndose a continuar una contienda inútil y perdida. Ese día, hace 106 años, se firma el armisticio que pone fin a las acciones militares y conducirá a una corta paz de 20 años ante la torpeza monumental del Tratado de Versalles, que por su ciego revanchismo siembra las semillas de la oscuridad que se abatirá sobre Europa con el ascenso de los hombres fuertes, de los duches, los Führers, los secretarios generales y caudillos de diverso pelaje que precipitarán a Europa a su segundo y definitivo intento de suicidio, que se consuma con la Segunda Guerra Mundial, tras la cual Europa abandona aquel escenario mundial del que había sido máximo protagonista por 4 siglos.
El final de la Segunda Guerra nos va a conducir a la tercera efemérides del noviembre europeo, pues los realineamientos geopolíticos que de esta surgen, el enfrentamiento este-oeste, la Guerra Fría y la partición de Europa entre los dos bloques que se conforman en torno a los grandes vencedores de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, la OTAN por el occidente y el Pacto de Varsovia por el este, dan lugar a una profunda división que será definida de forma gráfica y lúcida por Churchill cuando denuncia que un telón de acero ha caído sobre Europa, pues la separación no es solo ideológica, sino también física, al levantarse en las fronteras fortificaciones, campos minados, alambradas y torres de vigilancia, con soldados armados de ametralladoras. El propósito de estas fronteras cerradas que se erigen en el bloque oriental serían inútiles en el evento de un conflicto bélico, por lo que se debe entender que su implementación no tenía un propósito militar para detener algún ataque o invasión, sino todo lo contrario. Era para evitar que los ciudadanos del bloque oriental pretendan cruzar a Occidente para no regresar jamás a sus hogares. Efectivamente, varios millones de ciudadanos del este, tras la guerra, habían huido de los países ocupados por la Unión Soviética, a la cual conocían de sobra, en su versión del siglo XX o en la del Imperio Ruso anterior, y no se sentían particularmente atraídos a ser parte del Imperio Soviético. Esta sangría iba a despoblar Europa Oriental, razón por la cual la Unión Soviética dispuso la construcción del telón al que hacía referencia Churchill. Pero toda la elaborada frontera levantada entre ambas Europas tenía un orificio en su centro, en la ciudad de Berlín concretamente, dividida como el resto de Alemania en 4 zonas de ocupación, pero en esta la movilidad entre las zonas se mantuvo. Para el inicio de la década de los años 60 del siglo pasado, la Alemania del Oeste, impulsada por el Plan Marshall, estaba ya protagonizando lo que se denominaría el milagro alemán, la recuperación industrial y económica de un país arrasado y en ruinas 15 años antes. La creciente prosperidad que se produjo también en el Berlín Oeste determinó que un constante río de alemanes del este se instalaran al otro lado para desde allí viajar a la Alemania occidental. Ante la fuga de tanta gente, en 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín, que se convertirá en símbolo de la Guerra Fría, pero sobre todo en la más clara evidencia del fracaso de un sistema que, para contener el anhelo de libertad y la búsqueda de la prosperidad, debía amenazar de muerte a sus súbditos y replicar a un grado extremo lo ya hecho en las fronteras. Centenares de personas a lo largo de los años, al tratar de todas maneras de escapar, fueron asesinadas por las temidas fuerzas de seguridad a cargo de la vigilancia del gigantesco Gulag, en que se había convertido a Alemania Oriental y a todo el este europeo. El 9 de noviembre de 1989, este símbolo de la ignominia se vino abajo junto a la estantería ideológica que lo justificó a lo largo de sus casi 30 años, en medio de una desbordante alegría en Alemania y en todo el mundo. A título personal y guardando las distancias, viví una felicidad similar hace un año, un 9 de noviembre, con el nacimiento en Alemania de mi segunda nieta, Ada, en cuyo futuro, ojalá, todos los muros hayan caído. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
editorial. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Artículo de Simón Espinosa Cordero. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: deja tu tibieza. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que está en el origen de las cosas creadas por Dios. Conozco tus obras y no eres frío ni caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío, por eso voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 14, 15, 16. El libro del Apocalipsis es el último de la Biblia. Anuncia males, pide conversión, volver a Jesucristo. Laodicea, actual Turquía, era una ciudad rica, célebre por sus fuentes termales, su escuela médica para curar los ojos y sus telares. La comunidad cristiana establecida allí no era precisamente un modelo de respuesta al Evangelio. El obispo era el ángel guardián de ella. Para nosotros, aquella iglesia es el Estado de Derechos. Es anticonstitucional melodrama entre Noboa y Abad, falto de cordura y seso, nos lleva a concluir que vivimos en un caos jurídico y ético tenebroso en el cual todo puede suceder. No tenemos un Estado de Derecho y casi ni siquiera un Estado. La Constitución 2008 y el régimen jurídico derivado de ella son metrallas de uso arbitrario, diseñadas para poner la mira y disparar según las coyunturas personales, políticas e incluso mafiosas. El rigor académico y profesional de los especialistas deviene inútil. La justicia voló a la patria de Trump. Con el trastorno constitucional y jurídico desatado por un tropicalismo enfermo e inmoral inspirado en las frustraciones del chavismo pro-Irán, las FARC, el narcotráfico internacional y envuelto en proclamas incendiarias de viejas consignas, Ecuador cayó en un caos deliberado de su legalidad y sustituyó el esencial concepto de derecho por el de derechos, verdaderos radares incendiarios contra la ley. En este antisistema las normas legales se presentan con malicia de manera intencionada, confusas, inestables, contradictorias. Cada cual interpreta su derecho a ser honesto, prevaricador, criminal corrupto o ladrón al poner la ley a su servicio. La demolición del derecho en favor de crear derechos ha llevado al país hacia una existencia anómica, sin Dios ni ley. La estructura orgánica del Estado es apenas una fachada que encubre un vacío de autoridad y legalidad. Salir de estos tiempos oscuros en los que se nos señala como una sociedad enferma exige el desmantelamiento completo de este régimen jurídico y políticamente aberrante, comenzando con el cambio de constitución. Una destrucción creadora, necesaria e impostergable. Pero, ¿tiene sentido político convocar una asamblea constituyente en un narcoestado? Convocar una asamblea constituyente en un estado con instituciones clave infiltradas por poderes ilícitos plantea un dilema complejo y paradójico. Si el poder de facto, más fuerte y capacitado que el poder legítimo, está en manos de organizaciones criminales internacionales y estructuras corruptas nacionales, una asamblea constituyente podría volverse contraproducente. En lugar de un mecanismo de transformación, podría convertirse en un riesgo inconmensurable, dado que ese poder de facto, que explota y capitaliza electoralmente la ignorancia populista, controlaría el proceso mediante instituciones y diputados constituyentes afines. El resultado sería una nueva constitución que, lejos de corregir el rumbo, protegería aún más sus intereses, como ya ocurrió en 2007 y 2008, cuando estos monstruos eran apenas huevitos de alacrán. Hay que explorar otro camino más certero e inteligente para salir de esta posverdad política, moral y jurídica en la que sucumbe nuestra realidad. Un escenario donde el mal puro avanza incontenible, banalizado por algunos, justificado y hasta aplaudido por otros. Artículo de Simón Espinosa Cordero. La ministra y la usurpadora. Roberto Aguilar, El Expreso. Qué pena con Ivonne Núñez, parecía una buena ministra del Trabajo. Encaró, entre otras cosas, la batalla que todos los gobiernos de este siglo rehuyeron,
aquella contra los sindicatos del sector público que con prácticas mafiosas, manipulaciones judiciales, amenazas y medidas de hecho han tenido bajo secuestro a las empresas del Estado. A las eléctricas, por ejemplo. Esta crisis que ahora vivimos no es ajena a esos abusos. Empeñó la ministra toda su experiencia como abogada litigante en el campo del derecho laboral para desmontar el fraude que permitió a centenares, miles de funcionarios de estas empresas, sujetos a la ley de servicio público por la naturaleza de sus relaciones contractuales con el Estado, migrar hacia el Código del Trabajo para beneficiarse ilegítimamente de los beneficios del contrato colectivo. El suyo fue un esfuerzo valiente, ejemplar, por recuperar la institucionalidad. Hasta llegamos a pensar que creía en ella, pero no. Hoy, con la misma decisión con que se encontraba librando esa batalla, la hemos visto asumir su parte en la sucia y despreciable estrategia del gobierno de Daniel Noboa para librarse de su vicepresidenta, aunque en el camino tenga que hacer jirones con los principios elementales del Estado del Derecho. Ahí está Ivonne Núñez, armada con las tijeras más grandes. Vaya decepción. ¿Por qué lo hace? Es evidente que la orden, la absurda, la institucional, inconstitucional, ridícula, grotesca y mezquina, por no decir simplemente grosera y estúpida, orden de abrir un sumario administrativo contra una mandataria electa en las urnas, viene desde arriba, de la Presidencia de la República. ¿Por qué Ivonne Núñez la obedece y acepta sumergirse de cabeza en la miseria moral y política de este caso? ¿Para conservar el cargo? No parece que una abogada de sus quilates lo necesitara. ¿Tampoco se valora? ¿O acaso esta es la prueba que debe superar para merecer algo ansiado o algún ascenso en el escalafón del servicio público? Pero, ¿a dónde puede ascender una ministra? ¿A la Fiscalía General del Estado? ¿Eso quiere Ivonne Núñez? ¿O quizá la representación del país en algún organismo de las Naciones Unidas, con sueldo de burócrata internacional y pasaporte de miembro ilustre de la élite del jet? ¿Ese es un buen precio por la dignidad de una persona? Estas preguntas, por supuesto, dan por sobreentendido que la ministra Núñez entiende perfectamente la barbaridad que su ministerio está perpetrando y de la que ella es responsable política. Pensar lo contrario sería una falta de respeto a sus competencias como abogada. Un razonamiento parecido habrá que aplicar a Zahaira Moya, la nueva vicepresidenta nombrada este lunes por Daniel Noboa, para reemplazar a Verónica Abad. ¿O ella cree que es legítimo suspender a un mandatario electo por sumario administrativo, en cuyo caso estaría simplemente incapacitada para ejercer el cargo por ignorante? ¿O sabe perfectamente que ella es una usurpadora y le vale 3 atados, en cuyo caso sería una trepadora de cuidado? Fea gente resultó ser la de este nuevo Ecuador del que hablan tanta maravilla. Gente capaz de cualquier cosa por preservar su metro cuadrado de poder, convertido en el atributo que, pobrecillos, los define como personas. Algunos principios y valores que en el viejo Ecuador, el Ecuador de toda la vida, se daban por sentados, se echan de menos en el nuevo. El principio de que las órdenes injustas, ilegales y por añadidura estúpidas no se obedecen, que hay que saber negarse y retirarse a tiempo, y que por si un acaso hay que tener siempre preparada la renuncia. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Los agricultores toman las calles de Bruselas contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. Los agricultores europeos salieron a las calles de Bruselas para manifestarse contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Firmado en 2019 con una negociación de más de 2 décadas, este acuerdo de libre comercio entre el viejo continente y 5 países latinoamericanos que nunca se ha implementado, podría obtener la luz verde la próxima semana en la cumbre del G20 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Los manifestantes creen que su adopción crearía una competencia desleal para la agricultura europea. L'accord UE-Mercosur, il est très défavorable pour l'Europe. Il sera peut-être favorable pour vendre des voitures, mais très défavorable au niveau agricole. Et ça va encore tuer les petits producteurs parce que ça va tirer les prix vers le bas. Et en plus, on va importer de la viande de bœuf, par exemple, c'est qu'on produit chez nous. Quienes se oponen a este acuerdo también temen consecuencias sociales, sanitarias y medioambientales, como una mayor deforestación para la ganadería. Et tout ça
C'est aussi une folie sanitaire. 30% des pesticides qui sont autorisés au sein des États du Mercosur sont interdits dans l'Union européenne. Ils vont quand même entrer sur le marché européen. Et enfin, c'est évidemment une folie climatique. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on sait et ce qu'on peut produire ici dans l'Union européenne? Este acuerdo tiene como objetivo intensificar el comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y las economías latinoamericanas mediante la eliminación progresiva de barreras comerciales y derechos de aduana, así como la homogeneización de normas y regulaciones. Una bendición para los partidarios del libre comercio. Et on ouvrirait le plus grand marché, plus de 700 millions de personnes, dans lesquelles nos entreprises, même nos agriculteurs, nos fournisseurs de services auraient des opportunités. Et il faut penser à ça, c'est que vu le contexte géopolitique actuel avec l'invasion de Poutine en Ukraine, avec les Chinois qui veulent tous les marchés, avec les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, il faut qu'on pense à diversifier un petit peu nos partenaires. Los Estados miembros llevan 25 años en un punto muerto. Si Alemania, España e Italia hacen campaña a favor de ello, Francia, Polonia y Austria se oponen directamente. Biden y Xi Jinping se verán cara a cara durante la cumbre APEC en Lima. La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los dos líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado. Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el mar del sur de China. Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen. Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con la elección de Donald Trump. Digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes. Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de $1.300 millones y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región, algo que llama la atención de peruanos de a pie, como el conductor de Uber, David Naval. China ha influenciado bastante, hay más relación con China que Estados Unidos, pero eso es una guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos que incluso se escucha que pelean por Perú, ¿no? Porque en Perú saben que hay bastante potencial y económicamente espero que eso beneficie a mi país. Para Knudsen, esto ha llevado a Estados Unidos a buscar cómo recuperar espacios. Hay cosas que están pasando con los Estados Unidos que son de gran importancia, como la posibilidad de que haya una base espacial dentro del Perú en la parte norte. Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú. Human Rights Watch denuncia la limpieza étnica llevada a cabo por Israel en Gaza. Según un nuevo informe de Human Rights Watch, el ejército israelí es responsable del desplazamiento forzado y deliberado de palestinos en Gaza. El grupo humanitario asegura que tiene pruebas de que la conducta de las autoridades israelíes, que ha provocado el desplazamiento del 90% de la población de Gaza, constituye crímenes de guerra. La ONG apunta a una clara intención del gobierno israelí de hacer imposible el regreso de los palestinos. Given this evidence, including the sheer number of Palestinian civilians in Gaza driven from their land and the manner of displacement, and the attempts to make this return impossible, the forced displacement is widespread, systematic and intentional, and forms part of a state policy and amounts to a crime against humanity.
In the areas where the military has raised, extended, and cleared land for buffer zones and security corridors, Human Rights Watch finds these actions of the Israeli authorities amount to ethnic cleansing. El informe se publica en medio de una campaña militar israelí en el norte de Gaza, que ha creado una nueva ola de desplazamientos de cientos de miles de civiles. En su informe, la ONG analizó las órdenes de evacuación israelíes y dijo que no cumplen con las leyes de guerra al no garantizar un paso seguro para los palestinos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos,
Aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.